Hola a todos. Seguimos con la programación increíble de nuestro festival y ahora recibimos a la gerente general de Brasil, de mayor inversionista, acelerador y plataforma de innovación corporativa del mundo, el Plug and Play Tech Center. Bienvenido, Paulo Padula. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, Josana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la gente de Clavín por la oportunidad. Es un placer estar aquí conversando con ustedes sobre innovación. Es un gusto para nosotros. Cuando hablamos sobre plug and play, pensamos inmediatamente en la expresión que se utiliza mucho en informática para definir la capacidad que tiene una computadora de reconocer y configurar automáticamente cualquier periférico instalado, por ejemplo, un pendrive. ¿Y cuál es la similitud de esta expresión con la naturaleza de tu negocio? Es bastante similar, la verdad. Lo que intentamos traer es una forma de incorporar la innovación en las empresas sin impactar el negocio principal de ellas. Sabemos que empresas líderes lo son porque aprendieron a hacer con excelencia lo que ellas hacen, sea trabajar una atención al cliente, reducir costos, y nosotros intentamos hacer que las startups se conecten a ese sistema de una manera fácil y simple y logren agregar innovación a los procesos de la empresa sin distraerla de lo que ya hace bien y sin distraer las actividades principales de la empresa. Entonces es una muy buena pregunta, está muy relacionada. Es interesante hablar de esta preocupación e innovar sin tener impacto principal de la empresa, porque la innovación está muy vinculada a una acción disruptiva que muchas veces amenaza el negocio, ¿no? Perfecto, Josana. Nosotros siempre decimos que las empresas que son líderes tienen esta paradoja, son líderes porque hacen las cosas bien hechas. Entonces, ¿cómo dejamos de hacer una cosa que en la que ya estamos bien sin tener una crisis y sin precisar innovar? Entonces, ese concepto de innovar mientras somos líderes es muy importante. Entonces, es ese trabajo que hacemos con la innovación abierta. El negocio principal va funcionando y gradualmente vamos haciendo pruebas de concepto, pilotos, para mejorar puntos específicos del proceso de la empresa y garantizar que las personas puedan continuar haciendo su trabajo normalmente mientras la innovación se desarrolla. ¿Qué argumentos, qué herramientas, qué mecanismo utilizan para enfrentar esa resistencia que pueda tener por parte del empresario? Nosotros siempre intentamos colocar, siempre que hablamos de innovación, hay que hablar mucho de transformación digital. Y nosotros siempre acostumbramos a preguntar a nuestros socios cómo ven sus empresas después de la transformación digital. Eso es un término que es muy usado y no es siempre que las personas hacen esa reflexión. El día que mi empresa esté transformada, ¿cómo va a ser? Y traemos algunos ejemplos de empresas que todo el mundo reconoce como empresas digitales. Entonces, si por ejemplo vemos Google, Netflix, Facebook, Waze, esas empresas tienen algunas características. Entonces, ellas entregan un valor que es único para cada consumidor. Si por ejemplo tú pides un Uber y yo pido otro, va a llegar un carro diferente para cada uno de los dos. Cada uno va a pagar un precio diferente, cada uno va para un lugar y Uber hace eso con mucha facilidad. Si buscas una palabra en Google, vas a ver un retorno y yo buscando la misma palabra va a ver otros resultados. Entonces la primera cosa es una empresa digital consigue entregar un valor que es único para cada consumidor. Una empresa digital impulsa muy bien una comunidad externa. Entonces Waze, por ejemplo, es gratis. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el contenido. Es tu información, mi información, la información de todos los conductores. Y tercero, las empresas digitales usan la tecnología para lograr hacer eso con costo bajo. Si Rappi tuviera los domiciliarios, si Uber tuviera los conductores, si Google tuviera a alguien haciendo una búsqueda por nosotros, no iba a ser viable el negocio. Entonces lo que intentamos traer a las empresas es cómo es que ellas se aproximan de esa visión. Y si empresas que entregan valor son flexibles para entregar un valor único al consumidor y cómo hacen eso, impulsando socios que no pertenecen a ella, recursos que están fuera de la empresa y cómo ellas usan la tecnología para integrar todo eso de una manera eficiente y de bajo costo. Entonces siempre intentamos traer para los emprendedores la posibilidad de mejor servicio y menores costos al mismo tiempo y no tener que escoger entre uno y otro. Creo que esa es la belleza de la innovación abierta. Y parece, cuando hablamos
Parece una paradoja cuando se piensa que en un mundo tan globalizado hay una necesidad de entregar un valor único a cada persona. La singularidad me parece la palabra clave de ese proceso de la cultura de innovación. Sin ninguna duda. Creo que la singularidad es un término que está bastante utilizado. Si, por ejemplo, cogemos al mismo individuo en circunstancias diferentes, voy a volver a mi ejemplo. El camino que Waze te dice hoy o el tiempo que te vas a demorar es diferente del que te va a dar mañana. Inclusive que sea la misma Josana saliendo de la misma casa, yendo para el mismo trabajo. Entonces las circunstancias del individuo son más importantes que la demografía. Si tú, por ejemplo, hombre o mujer, si tienes 18 años, si tienes 50, entonces cada vez más estamos yendo para una era de individualizar los servicios que ofrecemos e individualizar de acuerdo con las circunstancias, no solo con la demografía. Eso con certeza es una tendencia que estamos viendo con mucha frecuencia manifestándose. Otra palabra con la que se está muy familiarizada es con el dolor latente. Hay que edificar el dolor del cliente, el foco en el problema. Perfecto. Coméntanos cómo es este trabajo. Sí, ese trabajo es mucho de lo que hablamos. Siempre que las principales organizaciones exponenciales, las que tenemos hoy en día, empiezan con ese propósito. Entonces, en vez de tener un producto y salir a intentar venderlo, intentan entender el dolor de los clientes y desarrollar una solución para ella. Entonces, las herramientas tienen unas plataformas, tienen una adopción más rápida y de nuevo, el Airbnb o Uber tienen todas esas empresas de la era digital tuvieron mucho esa capacidad de identificar un dolor que estaba incomodando a las personas y desarrollar una solución que fue rápidamente monetizada. Entonces realmente no, no te distraes por las respuestas. Haces las preguntas correctas, probablemente es el mayor arte de este mundo que estamos hablando. ¿Qué precisa mi cliente? ¿Qué necesita? Mucho más de lo que yo quiero una startup que haga tal cosa, es hacer la pregunta correcta. Siempre y va a ser cada vez más importante. Me parece que es un camino sin vuelta cuando hablamos de sostenibilidad. No hay más cómo contestar algunas cosas. Esto me pasa en la implementación de la cultura de la innovación de la empresa. Con toda seguridad. Yo creo que no solo es sostenibilidad ambiental, sino también sostenibilidad con el sentido más amplio, tanto de la responsabilidad social como de la gobernanza corporativa y también incluyendo la responsabilidad ambiental. Es una cosa que las startups ya están haciendo con eso. Entonces es mucho más fácil que una startup nazca de esa manera que tener que reinventarse a lo largo del tiempo. Entonces vemos que los emprendedores ya traen mucho eso. Tenemos hasta hoy una vertiente que son las startups de impacto, que son aquellas que eventualmente no son ni monetizadas. Hay startups para limpieza del océano, de reciclaje, de una serie de materiales, de garantizar fondos de renta. Entonces, es difícil conceptuar la startup. Yo creo que es un estado de espíritu, porque no necesariamente una startup va a crecer o va a dar lucro o va a ser vendida. Muchas veces es una iniciativa. Entonces, ya tenemos ese principio de resolver los dolores latentes, como tú dijiste, y algunas son monetizadas como empresa y otras no, pero todas nacen ya con ese abordaje yendo a la sostenibilidad. Ahora, según con este foco en sostenibilidad, por hablar de ESG, que es la nueva cara de sostenibilidad, búsqueda por mejores prácticas sociales, ambientales y gobernanza, tengo una encuesta que nos muestra que el 60% de las empresas que participaron en la entrevista dijeron que no tienen una estrategia clara de ESG y el 54% tampoco tiene un programa sobre ese tema en marcha. Por ejemplo, una empresa como la tuya identifica conexiones o condiciones para que las empresas implementen la sostenibilidad, que lo haga el centro de su estructura de negocios. Sí podemos. En primer lugar, yo creo que una reflexión que necesitamos hacer es reconocer la honestidad de esas empresas. Sería mucho más fácil que la empresa coloque al aire un site o plantar unos árboles y decir que ya es greenwash si lo pinta de verde. Entonces, yo creo que es muy relevante que las empresas reconozcan los límites y las carencias de la estrategia de sostenibilidad. Entonces, primero veo como un abordaje muy positivo ese salto, esa autocrítica.
Lo segundo es cuando reconoces que necesitas hacer una cosa, es qué hacer. Nosotros en Plug and Play tenemos algunas verticales en Brasil que son muy conectadas a sostenibilidad, food, alimentos y agronegocio, es una de ellas. La otra que es menos impactante en el área ambiental, pero es FinTech y SureTech, seguros. Y estamos lanzando ahora una plataforma totalmente dedicada a sostenibilidad. Empieza con una agenda de reducción de plástico en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo identificamos, acelera y apoya la startup que pueda reducir el desperdicio de plástico? Y a veces no deberíamos concentrarnos en la recolección porque alguna vez ya no funcionó en la cadena, pero partir a otras áreas de la sostenibilidad. Tenemos resiliencia de agua, tenemos footprint de carbono, circularidad, en fin. Plug and Play está bastante enfocada en, como dije, identificar, apoyar y acelerar startups que estén interesadas en ayudarnos a mejorar el medio ambiente. Paulo, en el mundo ideal siempre pensamos el poder público como el sector en el que se podría tener una actitud, una eficiencia mayor sobre los procesos sociales, pero vemos que la agenda de innovación con propuesta viene del sector empresarial y de los inversionistas. ¿Por qué? Es una pregunta subjetiva, pero para ti, ¿qué es? ¿Por qué todavía hay este bloqueo para que la responsabilidad no sea compartida de una cadena? La cuestión de gobernancia, yo creo que ha evolucionado en términos de transparencia del sector público. Está lejos de estar donde nos gustaría, pero hay bastante iniciativas del gobierno digital. Y cuando digo gobierno digital, no digo de un partido o de otro. El Estado brasilero ha tenido una iniciativa para modernizarse con el marco legal de las startups, una serie de otras iniciativas. La cuestión es que hay una carencia muy grande. El desfase es muy grande y el sector particular, el sector privado tiene una cuestión de gobernanza muy grande. Tiene dueño, tiene clientes, tiene proveedores, personas que le cobran. El gobierno, esa cobranza existe, pero es muy difusa. Entonces, cada 4 años tienes que ir y elegir y no sabes exactamente si es ese político o qué hizo ese partido político en términos de sostenibilidad. A veces votas en un candidato y termina siendo elegido otro. Entonces, yo diría que la capacidad de exigirle, que nosotros tenemos de exigirle al gobierno es bastante reducida en relación al sector privado. Entonces, te pregunté eso, hablé del poder público, porque me parece que en un entorno de innovación hay que respetar, de hecho, el trabajo conjunto y no solo de startups como aceleradoras con las empresas, pero no podemos restringirnos solo a la parte empresarial. Es un fenómeno que para funcionar tiene que ser una cultura ya entre todos. Correcto. Necesita un ambiente regulatorio favorable, que sea un ambiente que fomente las startups de manera favorable. Se necesita políticas públicas que favorezcan el desarrollo y estamos de acuerdo, tenemos afinidad con ese asunto. Yo creo que cómo se involucra el poder público. Siempre decimos el concepto de ecosistema, sea startup, consumidor, la empresa, aceleradora, mentores, universidades. Y no se puede tener una conversación sin un agente de importancia del poder público. Entonces estoy de acuerdo que es un poder fundamental. Yo creo que el marco legal de las startups es un gran paso en ese sentido, de dar claridad en el papel de esas empresas. Y estoy de acuerdo también que estamos desfasados en esa área. Hay países que son gobiernos mucho más digitalizados que Brasil y no necesariamente son países desarrollados. Estonia, por ejemplo, es un caso de éxito de implementación en esa área. Este ejemplo ya desconfigura la idea arcaica de que la innovación es algo para élite, para las empresas que tienen un equipo increíble de innovación, pero no, la innovación no está en todas las partes, cómo funciona y tiene más el carácter de personas. Perfecto. Las personas de cultura. Ese es un caso que nosotros hablamos. Hoy, por ejemplo, ellos estiman que cuando un ciudadano nace, la persona ya tiene todos los documentos que necesita para ser elector, para conducir un carro, para votar, para asumir cualquier responsabilidad de la vida civil y solo va siendo aprobada en las pruebas de habilidad a partir del momento en que nace, no tiene que hacer ninguna fila.
No tiene que ir a la notaría en un país relativamente pequeño. Otro ejemplo que yo puedo traer para ustedes es, por ejemplo, Uruguay. Es uno de los 5 países más digitales en el mundo y es un país que es latinoamericano con las mismas dificultades que tendríamos nosotros, pero tuvo esa iniciativa, teniendo esa cultura de innovación y hoy está muy adelantado en esa agenda. Cómo es fascinante la cultura de la innovación cuando pensamos que seguimos hace años los movimientos de los derechos humanos que buscan la justicia social, la inclusión y observamos que por la información los entornos en las empresas tienen que ser cada vez más diversos, que buscan la diversidad de género, racial. Entonces eso viene por otro camino que no se esperaba. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. No existe innovación sin diversidad. Si tenemos un grupo muy heterogéneo de personas que vinieron del mismo lugar o que piensan de la misma forma, nunca vamos a desafiar el status quo, nunca vamos a desafiar la situación actual. Entonces, diversidad e innovación van cogidos de la mano. Es imposible separarlas. Y la otra cosa que diría es que la innovación trae un concepto, las startups ven mucho eso, que no es un favor hacer la inclusión. Se beneficia mucho de eso. Entonces no es que yo estoy haciéndole un gran favor de traer a una persona que es menos favorecida. Yo lo veo de verdad, creo en eso de verdad. Esa persona va a agregar a lo que yo hago hoy, porque sabe cosas que yo no sé, porque tuvo vivencias que yo no tuve. Entonces, para mí cambia mucho el abordaje en tener que hacer o tener que tener a alguien por motivos de quedar bien en la foto para tener un valor intrínseco y uno más genuino en la diversidad. Entonces la bandera que yo llevo, soy muy optimista y estoy muy feliz con el rumbo que están tomando las cosas. Si pudiéramos hablar de un árbol, un elemento de la naturaleza, para resumir la imagen de innovación, yo diría bambú por la flexibilidad, resiliencia, y en este momento es lo que necesitamos, además de esta colaboración. Perfecto. Flexibilidad es el nombre del juego. Cuando hablamos de balancear empresas que tienen escala, que hacen una cosa muy bien hecha, contraer innovaciones gradualmente, como tú dijiste, podrían inclusive acabar el negocio. Me parece que es algo que está muy bien traducida por el ejemplo de bambú que trajiste. Me encantaría seguir charlando contigo todo el día, profundizar estas iniciativas, pero logramos pasar a nuestro público la importancia de una empresa como la tuya para establecer las conexiones, hacer los puentes entre grandes empresas que tienen estructuras más conservadoras y las startups que son startups, todo el ecosistema de información sorprendente para conocer mejor. Te agradezco tu participación y espero en otra oportunidad encontrarte. Muchas gracias una vez más. Fue un placer conversar de eso contigo. Una vez más, gracias a todos los de Clavín por la invitación y que el nuevo festival de Nueva Clavín sea un éxito y lo aprovechen mucho. Muchas gracias a Chao. todos. Chao. Pues muy bien. Y así, con este intercambio de experiencia que nos preparamos cada vez más para transformar el mundo en un lugar mejor, con oportunidades para todos. Vuelvo en un minuto.